Ok, muy buenos días. Estamos de nuevo en una plática desde el laboratorio, que es una iniciativa de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la UNAM, este 23 de marzo del 2021. Vamos a hablar de triciclos eléctricos para el transporte social. Para ello nos acompaña Ana Alcántara, representante de GIZ México, entusiasta de la bicicleta, espero. Pero Ana es asesora técnica del sector de movilidad urbano de Euroclima, más en GIZ México. Da seguimiento a la planificación y ejecución del proyecto piloto de triciclos eléctricos en San Juan, Comalapa, Guatemala. Y de eso nos va a platicar hoy en día, que nos resulta muy interesante es este proyecto. Bienvenida, Ana, platícanos. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues entonces para comenzar les quiero contar de qué se trata Euroclima Plus. Euroclima Plus es un programa que está financiado por la Unión Europea y está implementado en 18 países en Latinoamérica, y lo que busca es la implementación y las contribuciones nacionalmente determinadas, o NDCs mejor conocidas, ¿no? Fortalecer las capacidades de mitigación y adaptación al cambio climático en Latinoamérica, intensificar la cooperación y el diálogo de gestión de conocimiento y la implementación de políticas climáticas. Euroclima Plus se basa en 7 sectores en específico, y nosotros lo que vamos a hablar hoy es de movilidad urbana. Tenemos muchas agencias que implementan Euroclima Plus, y en específico para movilidad urbana trabajamos en conjunto AFD, que es la Agencia Francesa de Desarrollo, y GIZ, que es donde yo colaboro, en conjunto con la CEPAL, ONU Medio Ambiente, y FLACMA, que es la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas. En movilidad urbana contamos con 19 proyectos. Tenemos 3 NAMs, que son políticas a nivel nacional, 4 SOMs, que son planes de movilidad urbana sustentable, 3 proyectos que son pilotos y que son planes de movilidad, y 9 proyectos piloto, que es donde hablamos de San Juan Comalapa y la comunidad de práctica. Ya para entrar en detalles sobre el proyecto de San Juan Comalapa, les quería contar que la intención del proyecto es la sustitución de triciclos que actualmente ya pasaron su vida útil o ya están en mal estado y que funcionan con gasolina. También hacer el transporte social, en específico para movilizar a personas con algún tipo de discapacidad o personas mayores de edad. La recolección y transporte de residuos sólidos en sectores inaccesibles. Es importante entender un poco cómo funciona San Juan Comalapa. Las calles son muy pequeñas, son muy angostas, entonces los camiones normales que nosotros conocemos no alcanzan a subir. Entonces, más adelante les voy a explicar cómo funciona actualmente la gestión de la basura. Y obviamente, crear capacidades dentro de la población es la capacitación de pilotos para generar nuevos empleos en talleres mecánicos y para las estaciones de recarga. Les quiero contar un poco cuál ha sido la historia hasta ahora del proyecto. Hemos en el 2019 desarrollado estudios como los estudios base, estudios de mercado. Hemos desarrollado la estrategia de capacitación tanto para los pilotos, pero también para la población, para la municipalidad, y desarrollamos una estrategia de comunicación. El año pasado fue un año complicado para el proyecto, sobre todo por el tema del COVID, que hubo restricción de movimiento dentro de Guatemala y hubo un cordón sanitario dentro de la municipalidad, lo que hizo que no hubiera ni entrada ni salida de personas. Entonces, se desarrolló más trabajos de gabinete, se actualizó la estrategia de comunicación y capacitación y se definieron las especificaciones técnicas para las unidades que se necesitan comprar en San Juan Comalapa. Y en este año lo que hemos desarrollado es el modelo de gestión de negocios y de operación. Se definieron las rutas para la implementación de las nuevas unidades eléctricas y la estrategia de comunicación de impactos. Lo que viene es lanzar las bases de licitación para la compra de unidades como una especie de piloto, será una compra pequeña, y ya después vendría una licitación con más unidades, que es, digamos, como la compra grande. Y obviamente el proceso de implementación del proyecto, la chatarrización y monitoreo de las unidades eléctricas, capacitación de los usuarios, los pilotos y también a la población en general, y seguir con la comunicación y difusión del proyecto. Los estudios bases incluyeron 3 puntos en específico. Es la situación actual de la movilidad de San Juan, para darnos datos claves y entender cómo se mueven actualmente. El estudio de mercado nos ayudó para compilar las diferentes soluciones en el mercado a nivel local y a nivel internacional. Y el estudio del arte es para ver cuáles han sido las buenas prácticas implementadas hasta ahora en la región y también de manera internacional.
Ahorita les quiero contar un poco cómo es la movilidad actualmente en San Juan. Aquí en esta imagen pueden ver el casco histórico y bueno, realmente los tuk-tuks son como el medio de transporte por excelencia. Lo que buscamos encontrar en este estudio fue los patrones de desplazamiento, los modos y volúmenes de vehículo que actualmente existen en la municipalidad y las zonas donde hay mayor atracción dentro de la municipalidad. Pues aquí en este gráfico pueden ver un poco como los datos duros dentro de la municipalidad. Es una población de casi 50,000 habitantes con una extensión de 76 kilómetros cuadrados. Hay más mujeres que hombres. Y lo interesante también es que el 97% de la población es maya cajichel, lo que hace que también sea muy particular el proyecto porque muchos de los materiales que nosotros estamos desarrollando de comunicación los desarrollamos también en el idioma cajichel para que todo el mundo pueda estar enterado. Evidentemente todo el mundo habla español, pero también hace que ellos se puedan apropiar más del proyecto una vez que nosotros hacemos las traducciones. Aquí pueden ver una imagen de los talleres que hemos desarrollado hasta ahora. En la imagen arriba a la izquierda pueden ver la encuesta que nosotros desarrollamos para poder obtener información. Debido también al tema cultural que existe, ha sido un poco complicado desarrollar los estudios de la manera tradicional. Entonces hemos tenido que desarrollar como nuevas técnicas para el levantamiento de información, porque evidentemente somos una agencia que es nueva dentro de la municipalidad, no nos conocen, entonces también es importante que nosotros desarrollemos esos lazos para que la gente se sienta más cómodo con nosotros y quiera trabajar en conjunto. De los resultados de este levantamiento de información, encontramos que 5.7 personas realizan algún tipo de desplazamiento. Las mujeres son las que realizan más desplazamientos y la mayoría de los desplazamientos los realizan a pie y ya cuando tienen que desarrollar algún otro desplazamiento, pues ya lo realizan a través de los tuk-tuks. Y los hombres adultos normalmente realizan los traslados en bicicleta o caminando, lo que quiere decir que los usuarios principales de los tuk-tuks son las mujeres. Aquí vemos el reparto modal. Como les comentaba, la mayoría camina, el 42%, pero después el siguiente modo de traslado son los tuk-tuks. Después la bicicleta, el autobús, motocicleta, autos privados o otros. Aquí interesante de esta gráfica es cómo se divide una vez que dividimos la información en hombres y mujeres. Dentro de las mujeres, el 53% camina y el otro 25% usa los tuk-tuks. Y en los hombres, en cambio, el 42% camina y solamente el 6% utiliza los tuk-tuks. El volumen de viajes también varía bastante. La mayoría de las personas les comentó que solamente realizaba 2 viajes al día, pero también llegamos al extremo que había gente que realizaba 10 viajes al día. Entonces sí es bastante variado cómo se desplazan dentro de la municipalidad. Sobre la tarifa, es interesante. El 19% de las personas mencionaron que gastan entre 2.50 a 7.50 quetzales, cuando en realidad la tarifa pactada y autorizada es de 3 quetzales, que es alrededor de 8 pesos mexicanos. Y es interesante también mencionar que como se cobra la tarifa es por persona, por viaje. Aquí pueden ver unos colegas que están dentro de una unidad. Son 3 y en teoría se deben de llevar 3 personas, pero se ha logrado la habilidad de subir hasta 5 personas, más bultos, más mascotas, más bolsas de mandado. Entonces, digamos que no siempre se respeta como la definición de un tuk-tuk, ¿no? Y sobre todo porque como se cobra por persona por viaje, entonces obviamente al chofer le interesa subir más personas de lo que está autorizado. ¿Cómo funciona el transporte actualmente? Se tiene un contrato con una concesión indefinida. Entonces, esto también es como muy interesante. Solamente pueden moverse dentro de la jurisdicción del municipio. El costo autorizado de tarifa es de 3 quetzales por persona y actualmente hay 200 unidades de transporte registradas, que en su mayoría están pilotadas por el dueño. O sea, eso también es interesante porque sigue existiendo este modelo de hombre camión y tenemos una prestación de servicio alternada. Esto quiere decir que 100 unidades manejan un día y las otras 100 al día siguiente. Sobre la gestión de los desechos sólidos, sabemos que el 32% de la población queman la basura todavía, el 13% la tira en cualquier lugar y otros sí lo tiran en el barranco. Actualmente toda la basura se tira al barranco, que es las golondrinas, y alguna otra se incinera. Aquí pueden ver otra imagen de San Juan y pueden entender un poco cómo es la geografía, que pues sí, no son calles muy amplias, también muchas subidas, entonces eso complica mucho que los camiones
convencionales puedan recoger o hacer la disposición de manera adecuada. Dentro del estudio de mercado, lo que nosotros estábamos buscando para la definición de un proveedor que pudiera cumplir con nuestras necesidades era que de entrada tuviera un stock de repuestos, que nos diera una garantía de 1 año o más dentro del motor, carrocería, baterías, y que nos pudiera dar una capacitación a las personas que estuvieran designadas como pilotos. Entonces, ahí tuvimos que dividir los proveedores en locales e internacionales y, bueno, las conclusiones a las que llegamos es que pues, los proveedores internacionales obviamente tienen una mayor variedad de modelos. Los costos también hace que sean menores, pero el tema de la gestión de la importación se vuelve muy, muy alto los costos y se incrementan los tiempos de entrega, ¿no? Y a diferencia de un proveedor local que también puede dar acceso a alternativas de financiamiento, no implica estos gastos de importación, pero obviamente la variedad de modelos es ilimitada. Entonces, bueno, sabemos que en China existen muchos modelos variados y económicos, pero pues traerlos a Guatemala se vuelve extremadamente alto. En Latinoamérica hay menos modelos y los costos por unidad se vuelven un poco más baratos, porque algunos de los proveedores que nosotros ya hemos contactado sí se han vuelto fabricantes. Y en México y en Chile han aparecido esta producción de tipos de unidades. También en Centroamérica, Costa Rica está incursionando en el mercado y sobre todo en la electromovilidad. Se ha vuelto como líder dentro de Latinoamérica. Y en Guatemala hemos encontrado solo 3 empresas, que son 2 fabricantes y otro que sirve como distribuidora. Aquí podemos ver algunos modelos para el transporte público. Algunos son chinos, algunos sí son latinoamericanos. Como pueden ver, existe una gran variedad, modelos, capacidad de personas. Algunos tienen 3, otros tienen 4 ruedas. Aquí el transporte para personas con discapacidad. Para nosotros es importante, obviamente, que tengan la rampa para subir las sillas de ruedas y para la carga para desechos sólidos, ¿no? Es interesante ver cómo algunos ya están incluyendo la separación de basura dentro de las unidades. Sobre el estado del arte, encontramos 5 buenas prácticas. Tenemos en Guatemala, en la Ciudad de México, en Chile y en Perú. En Chile, aquí tenemos esas unidades que sirven para el recorrido turístico. Aquí lo que se puede rescatar es que utilizan también las unidades como publicidad y están administradas por la municipalidad o por una asociación. En el caso del centro histórico es bastante interesante porque la asociación ha comprado estas unidades eléctricas y también lo que están haciendo es sustituir estas unidades que aún tienen bicicleta y poderlas hacer los eléctricos. Ahí el tema de las bicicletas es complicado porque lo que hace es que después de un tiempo las rodillas de los choferes se ven afectadas pues de una manera considerable y también obviamente la cantidad de viajes que pueden realizar se reduce. Aquí tenemos el ejemplo del Trici Trash en Guatemala, que lo que hace también es que incrementa la cantidad de basura que puede recoger en un día, también dignifica el trabajo de la persona y dentro de la caja puede separar también la basura. Entonces también eso hace que la municipalidad esté mucho más limpia y que la gente también identifique dónde debe colocar la basura para que el Trici Trash pase y pueda hacer la recolección de manera óptima. ¿Cuáles han sido las conclusiones que hemos llegado hasta ahora? Es que realmente la implementación de vehículos eléctricos en Guatemala es viable por el incremento de la cobertura nacional de energía eléctrica en el país y en específico en San Juan tenemos una cobertura del 80 al 90%. Entonces eso ayuda a que sin problema nosotros podemos implementar estas unidades. También las buenas prácticas que hemos encontrado dentro de Latinoamérica nos han dicho que efectivamente sí se reduce la emisión de gases de efecto invernadero. También la implementación de cambios normativos e incentivos en las políticas públicas es una necesidad fundamental para poder hacer la implementación de los proyectos. Y es necesario promover los incentivos financieros para el transporte eléctrico, lo que pueden ser para las líneas verdes, reducción de impuestos, para los aranceles. Y también ayudaría a la generación de nuevos negocios, ¿no? Para la introducción de electrolineras, para que solamente hubiera una industria para las baterías de cobre, de litio, para la fabricación de vehículos. ¿Cuáles han sido los retos de la implementación? Bueno, pues desafortunadamente actualmente las personas de la tercera edad y con discapacidad tienen una oferta limitada en el mercado y no, lo que les comentaba ya previamente es que no incluyen las rampas, ¿no? Entonces, algunos de los modelos que hemos visto es que les piden que se bajen de la silla y después se suben a la unidad. Y eso se puede lograr si una persona tiene
por movilidad, ¿no? Pero si no es así, entonces pues se vuelve muy peligroso. Actualmente la oferta de las tuk-tuks en Latinoamérica sigue siendo reducida y los costos de adquisición son altos, porque en su mayoría los componentes los tienen que traer, los procesos de fabricación son más lentos, porque no se hacen en masa, no es una economía de escala, y hay una demanda pequeña y reducida que eso hace que tampoco haya pues necesidad de crear muchos, ¿no? Y obviamente los cambios políticos, cambios de administraciones, de partidos políticos, que eso hacen que se vuelvan un poco más lentos los procesos. Nuestros proyectos evidentemente no están apegados a ningún partido político, ni mucho menos, pero sí trabajamos con los gobiernos locales y nacionales y entonces eso a veces ha hecho que se vuelvan más lentos. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tenemos planeados? Pues es el lanzamiento de la base de licitación para las compras de las unidades eléctricas a pequeña escala para poder hacer la prueba. Se compran las unidades, se hace el proceso de chatarrización y eso también creo que es importante del proyecto porque la intención no es seguir manteniendo las unidades viejas o que ya se encuentran en mal estado, sino realmente es chatarrizarlas y implementar las unidades nuevas. La capacitación, tanto de los pilotos como de los funcionarios públicos, de la población en general. Las mujeres y los niños han estado muy entusiastas en todos los talleres que hemos desarrollado. Y bueno, continuar con la comunicación y difusión del proyecto. Y lo que hacemos es no solamente compartir información sobre el proyecto como tal, sino también sobre temas de cambio climático, recolección de basura, separación de basura, para que logremos que sea un proyecto mucho más integral. Y sí, solo para concluir, quería invitarlos a que se unieran a la comunidad de práctica. Esta comunidad lo que busca es facilitar, conectar, promover, impulsar y fortalecer a todos los actores en Latinoamérica. Nosotros lo que hacemos es desarrollar webinars, eventos, tenemos espacios de discusión, tenemos también material que hemos desarrollado no solamente nuestro, sino también con nuestros aliados, en específico con Mobilize Your City hemos trabajado en conjunto para poder tener una compilación de materiales que puedan ser interesantes sobre el tema de movilidad urbana y todo lo que tiene que ver con financiamiento, género, electromovilidad, índices. Y para poder participar en la comunidad solo es necesario registrarse en este link, completar un formulario y poder recibir información sobre nuestros eventos, los grupos de discusión y el objetivo también es que se pueda hacer una conexión entre los diferentes miembros de la comunidad de práctica y en caso de tener dudas, pues nos pueden contactar en este correo. Y muchas gracias por su atención. La idea es sustituir las unidades de gasolina por unidades eléctricas. ¿Ok? Sí. No se trata de hacerle el cambio de tecnología, de que si son de gasolina, convertirlas a eléctricas. Bueno, hemos encontrado un proveedor que tiene esto. Ahí la única dificultad que enfrentamos es que el costo es demasiado alto para desarrollarlo. Entonces, no compite tanto con comprar una unidad nueva. Entonces, por eso que no está como dentro de las prioridades del proyecto. Ah, ok. Entonces, es básicamente un proceso de sustitución. Y en este proceso, la basura es parte del paquete, o sea, que también se recolecte la basura con vehículos eléctricos. Sí, el tema en San Juan como en específico es que las calles son muy angostas y entonces los camiones comunes no alcanzan a subir. Entonces lo que la gente hace es dejar la basura en las calles y esperar a que alguien la recoja, ¿no? Lo que estamos haciendo es hacer una gestión mucho más completa, darles un plan de cómo debería ser la recolección de basura. Mucho de la información que nosotros tenemos se ha sacado dentro de las buenas prácticas que hemos encontrado. Y entonces, a través de estas unidades eléctricas, pues podrían subir a la ciudad, a las calles que están como mucho más arriba y poder hacer la recolección de basura. Ahí también es interesante porque actualmente se sigue quemando la basura. Entonces también es un tema que es un poco preocupante o se hace la exposición en el barranco. Entonces, como parte de nuestros objetivos es también buscar la manera de hacer una mejor disposición de la basura. Ok, pero el proyecto básicamente es para transporte de personas, No, aunado a, ¿no? son tres, o sea, los tres usos, el transporte Ok. público, recolección de basura y transporte social, que es para los adultos mayores y personas con discapacidad. O sea, digamos que esos son los tres modelos. Ok, sí, me había quedado yo con la idea de que era principalmente transporte de personas,
y que también había para recolección de basura. Ok, muy bien. Oye, pues está muy, muy interesante. Ojalá y algo así se hiciera en algunas comunidades de México, porque sí, en efecto, muchos, viendo este pueblo, pues se parece a muchos de los pueblos mexicanos, ¿no? O sea, he andado por ahí, sobre todo en el estado de Veracruz, y son así, los pueblos así son, es muy, en montañas escarpadas, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, Este, en Oaxaca se utilizan mucho los tuk-tuks a gasolina, o sea, en muchos lugares, y también en Chiapas. Entonces, sí es sí. interesante como entender en qué momento llegaron estas unidades que realmente son muy populares en Asia y que en Latinoamérica de alguna manera tomaron bastante fuerza. Sí, bueno, lo que ocurre es que son vehículos relativamente económicos. Además, con su diseño abierto, permite en lugares calurosos moverse sin conflicto. Sí, el diseño del vehículo en sí le permite ser aceptado en estas comunidades. Oye, ¿y este impulso a hacerlos eléctricos es un impulso externo o es una solicitud de estas comunidades? Bueno, la manera que entraron estos proyectos Aeroclima Plus fue por una convocatoria que se hizo. Entonces, digamos que había unas bases y prácticamente toda Latinoamérica podía participar. Una vez que mandaban su propuesta, había una evaluación y se definía qué sí se podía lograr o qué no se puede lograr. San Juan lo que había apuntado originalmente había sido para hacer un plan de movilidad urbana sustentable, pero se decidió más bien hacer un piloto debido a la escala del proyecto, ¿no? Porque digamos que los vimos, como le decimos aquí en México, que estamos implementando actualmente son en Guadalajara, en Antofagasta, en Ecuador. Entonces, digamos que la escala no es comparable. Entonces, lo que realmente ellos necesitaban era hacer un cambio de unidades y después hacer este plan de movilidad, porque si no iba a estar como en contra uno con el otro. Entonces, por eso se decidió más bien optar por este proyecto piloto para poder hacer como cambios de una manera más pequeña y después irlo escalando más. Ah, ok, muy bien. Sí, aunque sabemos que la electromovilidad es algo que viene impulsado principalmente por los países desarrollados y lo consideran como parte importante para controlar el cambio climático, en algunas comunidades luego esto pues, pasa un poco desapercibido porque no tienen la contaminación que tenemos de grandes ciudades y no, pues no les parece una necesidad apremiante, ¿no? Aquí, ¿cómo lo tomaron la gente de la comunidad, esta idea? Bueno, sí, concuerdo en que pues la comunidad no tiene o no tenía en ese momento como ese conocimiento del cambio climático y la reducción de las emisiones, pero siempre fue como parte, un eje central del proyecto hacer esta reducción. Yo creo que el tema es que no ha habido suficiente difusión de esta tecnología eh, a municipalidades como este tamaño, o sea, tal vez en ciudades grandes, si se entiende, en Ciudad de Guatemala sí ya tienen un sistema de BRT y se está intentando instalar uno eléctrico, pero aquí más bien creo que había un poco más de miedo y preocupación de pensar que las unidades eléctricas no iban a cumplir con los requerimientos técnicos que ellos necesitaban. Entonces, nuestra intención no es convencerlos de que la electromovilidad es la solución, sino más bien que ellos se den cuenta que realmente estas unidades van a funcionar y que van a poder cubrir sus necesidades. Lo que sí nosotros siempre apuntamos es que no son tecnologías comparables porque ellos hablan mucho de una cuesta que hay en la ciudad, pero ni las unidades que tienen actualmente alcanzan a subir esa cuesta. Y no alcanzan a subir porque es una cuesta súper empinada, porque llevan 5 pasajeros en lugar de 3, entonces obviamente una unidad normal no puede subir. Entonces lo que nosotros decíamos, bueno, pues mira, si tú utilizas la unidad de la manera que nosotros te vamos a decir, o sea, con 2 personas, a una velocidad específica, con tal forma de conducirlo en específico, tu unidad va a funcionar muy bien. Entonces, nosotros se lo vendíamos de otra manera en el sentido de que vas a gastar menos en gasolina, en mantenimiento, en cambio de piezas. Entonces, digamos que por temas de costos es la manera que nosotros estamos intentando hacerles o venderles la idea que realmente esas unidades, plazo, obviamente una unidad que una unidad normal o tradicional, pero si una vez que nosotros podamos lograr vender esta idea de manera correcta, creo que va a ser una excelente solución.
Ok. Uno de los parámetros interesantes en los costos, relacionado con los costos, es el costo de la energía eléctrica. Si bien mientras no haya una gran demanda de automóviles eléctricos o vehículos eléctricos, pues el costo de la energía puede ser significativo. ¿Cómo está en este poblado el costo de la energía? ¿Es viable? En Guatemala existen 2 empresas distribuidoras de electricidad. Entonces, en la ciudad de Guatemala, la empresa que utilizan, ellos sí tienen esos subsidios para la electromovilidad. Entonces, parecido como sucede aquí en México, que se hace un arreglo con la comisión y funciona, ¿no? En San Juan es otra empresa y todavía no se ha llegado a ese acuerdo pues para tener como estos subsidios o tener unas tarifas preferenciales. Lo que sí